Capítulo 17. El fin de la apostasía. Entre los descendientes de Adán no hay nadie mejor que Abu Bakr, aparte de los profetas y los enviados. En los días de la apostasía, Abu Bakr asumió un carácter que era como el carácter de uno de los profetas. Abu Husayn. Lo que quedaba de la apostasía en las zonas menos vitales de Arabia fue erradicado por los musulmanes en 6 meses en una serie de campañas bien planificadas. Amr ibn al-As había sido enviado con sus destacamentos a la frontera siria para sojuzgar a los apóstatas de esa región. Las tribus más importantes que debían ser sometidas eran los Qusaja y los Wadija. Estos últimos eran una sección de la gran tribu de Kalb. Mientras Khalid combatía en Arabia Central, Amr atacaba a los apóstatas en el norte, pero no tuvo más que un éxito parcial. No consiguió derrotar y someter a las tribus. Concluida la batalla de Yamama, Surahbil ibn Hassana marchó con sus tropas, por orden del califa, a reforzar a Amr, y ambos comandantes operaron conjuntamente para intentar someter a las tribus norteñas. La mayoría de los apóstatas se concentraban en la región de Tabuk y Daumat al-Yandal, y fue aquí donde Amr y Surahbil golpearon con mayor fuerza. En pocas semanas la apostasía había sido erradicada. Las tribus se reincorporaron al Islam y la paz volvió al norte de Arabia. La tribu principal que habitaba Omán eran los Azd. El jefe de esta tribu era Laqit ibn Malik, más conocido como Dhul Taj, el coronado. Estos árabes, al igual que aquellos cuya apostasía es descrita más adelante en este capítulo, se habían hecho musulmanes en tiempos del profeta, Dios le bendiga y guarde, y habían aceptado cumplir las condiciones impuestas por el Estado Islámico. Al conocer la noticia de la muerte del santo profeta, Dios le bendiga y guarde, la mayoría de los Azd, con Dhul Taj a la cabeza, se rebelaron y abandonaron el Islam. No es seguro que este hombre fuera un impostor. Del breve comentario de Tabari de que alegaba lo mismo que alegaban los profetas, podemos deducir que probablemente se arrogó en cierta forma la profecía. Pero en cualquier caso, mientras Abu Bakr estaba ocupado con la amenaza inmediata contra Medina, Dhul Taj se declaró rey y gobernante absoluto de Omán con sede en Daba. Después de que Khalid hubiese salido de Duquisa en busca de Tulaija, el califa despachó a Judaifa ibn Mihsan, comandante de uno de los cuerpos de ejército, a enfrentarse a los apóstatas de Omán. Judaifa entró en la provincia de Omán, pero al no contar con fuerzas suficientes para combatir a Dhul Taj, decidió esperar refuerzos. Escribió en este sentido al califa, el cual, como ya se ha mencionado, dio órdenes a Ikrima de marchar desde Yamama en ayuda de Judaifa. A su llegada, los dos generales unieron fuerzas y se prepararon para combatir a Dhul Taj en Daba. La batalla de Daba tuvo lugar a finales de noviembre del 632, primeros de Ramadán del 11º año de la Égira. En un principio, la batalla fue mal para los musulmanes, pero en un momento crítico, un destacamento de musulmanes locales que seguían aferrados al Islam a pesar de Dhul Taj, aparecieron en el campo de batalla para ayudar a sus correligionarios. Con este nuevo aporte a su ejército, los musulmanes consiguieron derrotar a las tropas infieles. Dhul Taj resultó muerto en la batalla. Judaifa, que había sido nombrado gobernador de Omán, se aplicó a la tarea de restablecer la ley y el orden. Ikrima, que carecía de cargo administrativo, usó su ejército para someter a los rebeldes en los alrededores de Daba, y en un número de pequeñas acciones consiguió romper la resistencia de aquellos de los Azd que seguían desafiando la autoridad del Islam. En adelante, los Azd volvieron a ser musulmanes pacíficos y cumplidores de la ley,
y no dieron más problemas a Medina. Siguiendo órdenes de Abu Bakr, Ikrima salió de Omán en dirección a Maghra. Aquí también el virus de la apostasía había contagiado a la población local, aunque sin la virulencia vista en otras provincias. Maghra era en realidad el objetivo de Arfaya ibn Harsana, otro de los comandantes de cuerpo, y las instrucciones de Ikrima eran de ayudar a Arfaya. Pero dado que éste aún no había llegado, Ikrima decidió que en lugar de esperarle se enfrentaría él solo a la apostasía local. El ejército rebelde que se congregó en Jairut estaba formado por dos facciones desiguales. Ikrima llegó a Jairut y confrontó a los infieles a primeros de enero del 633, mediados de Sawal del 11º año de la Égira. Tan pronto estuvo preparado para enfrentarse al enemigo, llamó a los apóstatas a volver a la comunidad del Islam. Una de las facciones de apóstatas, la más grande, rechazó su invitación, pero la más pequeña la aceptó y se pasó al lado de los musulmanes. Acto seguido, Ikrima atacó a los rebeldes y los derrotó. Su comandante fue muerto y una gran cantidad de botín cayó en manos de Ikrima. Después de restablecer el Islam en Maghra, Ikrima trasladó a su ejército a Bian, donde dejó descansar a sus hombres mientras esperaba nuevas instrucciones. En Bahrein, el cuerpo de ejército al mando de Ula ibn Hadrami llevó a cabo una campaña independiente contra los rebeldes. Después de la batalla de Yamama, Abu Bakr había enviado a este general a aplastar la apostasía en Bahrein, advirtiéndole de que no tendría la ayuda de otras fuerzas musulmanas y que tendría que arreglárselas solo. Cuando Ula llegó a Bahrein, se encontró a las fuerzas de los apóstatas reunidas en Hajr, atrincheradas en una posición firme. Este es el único caso del uso de trincheras en estas campañas. Ula lanzó una serie de ataques y la batalla se prolongó varios días, pero sin éxito, porque resultaba muy difícil cruzar la línea de trincheras. Cada vez que lograba hacer pasar algunas tropas, éstas eran rechazadas. Ula empezó a preguntarse cómo iba a poder tomar esta posición inexpugnable. Entonces, una noche, Ula oyó un vocerío de júbilo y jolgorio provenientes de la posición rebelde. Al no saber qué pasaba, envió espías a investigar. Los espías regresaron enseguida para informarle de que los rebeldes habían organizado una fiesta en el campamento y que estaban todos borrachos. Ula ordenó inmediatamente un ataque nocturno. Cuando los musulmanes iniciaron su asalto, vieron que no había centinelas y tomaron al enemigo totalmente desprevenido. Entraron a saco en la posición de los rebeldes y cientos de ellos perecieron antes de darse cuenta de que su celebración había terminado. Cientos más cayeron muertos antes de que el resto saliera de su estupor y se diera a la fuga. Al día siguiente, Ula persiguió a los fugitivos hasta la costa, donde los rebeldes intentaron plantarle cara, pero fueron derrotados completamente. La mayoría de ellos se rindieron y retornaron al Islam. Esta operación se dio por concluida hacia finales de enero del 633, segunda semana de Dulcada del 11º año de la Égira. El Yemen había sido la primera provincia en rebelarse contra la autoridad del Islam cuando la tribu de Ans se alzó en armas bajo el liderazgo de Aswad el Negro, su jefe y falso profeta. El episodio protagonizado por Aswad ya ha sido narrado. Fue muerto por Fairuz el persa, en vida del santo profeta, Dios le bendiga y guarde, y desde entonces Fairuz había sido gobernador de Sanná. Cuando llegó la noticia de que el santo profeta, Dios le bendiga y guarde, había muerto, la gente del Yemen se rebeló de nuevo, esta vez bajo el liderazgo de un hombre llamado Qais ibn ad-Yaguz. Los apóstatas se juramentaron para expulsar a los musulmanes del Yemen y decidieron hacerlo
asesinando a Fairuz y a otros jefes importantes a fin de dejar a la comunidad musulmana sin líderes. Su expulsión entonces no presentaría dificultades. Para implementar este pérfido plan, Qais invitó a Fairuz y a otros dignatarios musulmanes a su casa para negociar. Algunos musulmanes cayeron en la trampa y fueron rápidamente ejecutados por los asesinos. Pero en el último momento, Fairuz tuvo noticia del complot y de los conspiradores. Al no contar con una milicia de la que echar mano, Fairuz recurrió a la huida y escapó de Sanná. Qais se enteró de su fuga y salió en su persecución, pero Fairuz consiguió esquivar a sus perseguidores y alcanzar las montañas, donde encontró un refugio seguro. Esto ocurrió en junio o julio del 632, Rabi al-Awwad del 11º año de la Égira. Durante los 6 meses siguientes, Fairuz se mantuvo en su refugio en las montañas, en donde a lo largo de los meses miles de musulmanes se unieron a él dispuestos a derramar su sangre para expulsar a Qais y restablecer el dominio de los musulmanes en el Yemen. Fairuz organizó a estos musulmanes en un ejército. Cuando sintió que era lo bastante fuerte para enfrentarse a Qais en el campo de batalla, se dirigió a Sanná con su ejército. Qais le estaba esperando, y a mediados de enero del 633, finales de Sawwat del 11º año de la Égira, se produjo la batalla en las afueras de la ciudad. Los musulmanes salieron victoriosos, y Qais huyó a Abyan, lugar en el que más tarde descansaría Ikrima después de someter a Maghra. En Abyan se unieron a Qais otros jefes apóstatas, pero acabaron enfrentados unos contra otros. Sin esperanza de poder oponerse eficazmente a la autoridad de Medina, todos ellos se rindieron a los musulmanes y fueron luego perdonados por el califa. Algunos de estos jefes apóstatas, después de su retorno al Islam, lucharían valientemente en Irak y Siria en años posteriores. La última de las grandes rebeliones de la apostasía fue la de la poderosa tribu de Kinda, que habitaba en la región de Najrán, Hadramaut y al este del Yemen. El desarrollo de los acontecimientos de esta revuelta siguió un patrón similar a las anteriores. A la muerte del profeta, Dios le bendiga y guarde, los Kinda empezaron a mostrar su descontento, aunque no se rebelaron inmediatamente. El gobernador de Hadramaut era Ziyab ibn Lubayd, que residía en la capital, Zafar. Ziyab era un musulmán honesto y temeroso de Dios, pero era extremadamente estricto en la recaudación de impuestos, algo que había creado resentimiento entre los Kinda. Todos los intentos de estos por evadir el pago completo de los impuestos eran frustrados por Ziyab. En enero del 633, Sawal del 11º año de la Égira, el descontento de los Kinda colmó el vaso. Uno de sus cabecillas había entregado un camello excelente como parte del impuesto obligatorio. Después el hombre se arrepintió y exigió su devolución, pero Ziyad denegó su petición. Este cabecilla envió entonces a algunos de sus hombres a robar el camello. Posteriormente, Ziyad mandó a algunos soldados a apresar a los ladrones. Pronto el camello y los ladrones fueron capturados y encerrados. A la mañana siguiente, una muchedumbre enardecida de los Kinda exigió la liberación de sus paisanos presos. Ziyad se negó a liberar a los ladrones y anunció que serían juzgados según la ley islámica. Esto hizo que la situación explotara. Amplias secciones de los Kinda se rebelaron y apostataron. No solo se negaron a pagar los impuestos y a cumplir las leyes del Islam, sino que se alzaron también en armas contra la autoridad de Medina. Otros disidentes se unieron a ellos en este propósito y juntos establecieron campamentos militares y se prepararon para guerrear. Uno de esos campamentos rebeldes estaba en Riyaz, no lejos de Zafar. A este Ziyad mandó una columna a realizar un ataque nocturno que resultó muy exitoso. Algunos apóstatas fueron muertos, otros capturados y el resto puestos en fuga.
Cuando los prisioneros eran trasladados a Zafar, pasaron junto al mayor de los jefes de Kinda, Asaf ibn Qais, que aún no había apostatado. «Oh Asas», imploraron los cautivos, «somos del clan de tu madre». La lealtad tribal de Asas fue más fuerte que su fe o su respeto por la autoridad central. Acompañado por muchos de sus guerreros, interceptó la columna de musulmanes, liberó a los prisioneros y mandó a los musulmanes a casa con las manos vacías. Este fue el comienzo de la rebelión de Asas. Los Kinda se congregaron bajo su estandarte en gran número y se prepararon para la batalla, pero el poderío de ambos adversarios, los apóstatas y los musulmanes, era tan parejo que ninguna de las partes se atrevía a iniciar las hostilidades. Ziyab esperó refuerzos antes de atacar a Asas. Los refuerzos estaban en camino. Muhayir ibn Abi Umayya, el último de los comandantes de los ejércitos despachados por Abu Bakr, acababa de someter a unos rebeldes en Najran y debía proseguir hacia el Yemen. Abu Bakr le indicó que en vez de eso avanzase hacia Adramut a unirse a Ziyab para enfrentarse a los apóstatas de Kinda. Instrucciones similares recibió Ikrima, que se hallaba ahora en Abián. Las fuerzas de Muhayir y Ziyab se unieron en Zafar bajo el mando general del primero y salieron a combatir a Asas. Asas fue uno de los hombres más notables de su tiempo. Provenía de una noble familia de los Kinda y poseía múltiples talentos. Era un general capaz, un jefe inteligente, un guerrero valeroso y un poeta consumado. Tenía una imaginación fecunda y una lengua de terciopelo. Este hombre ingenioso y encantador es la más brillante de todas las personalidades notables que alumbró la apostasía. Pero tenía un gran defecto. Era traicionero. Los historiadores han resaltado que su familia fue la única que produjo 4 quebrantadores de pactos en sucesión ininterrumpida: Asas, su padre, su hijo y su nieto. Asas se movía en la línea divisoria entre la virtud y el mal, entre la fe y la incredulidad, pero nunca había cruzado del todo dicha línea. Practicaba una especie de balabanismo moral y espiritual y era lo bastante inteligente como para salir indemne. Y ahora, a finales de enero del 633, segunda semana dulcada del 11º año de la Égira, se enfrentaba un ejército musulmán en el campo de batalla. La batalla no duró mucho. Asas fue derrotado, si bien la derrota no fue decisiva. Rápidamente retiró a su ejército del campo de batalla y se refugió en la fortaleza de Nuyair, en donde se unieron a él otros clanes disidentes. Aquí Asas se preparó para el asedio. Poco después de esta batalla llegó el ejército de Ikrima. Los 3 cuerpos de ejército musulmanes, bajo el mando general de Muhayir, avanzó hacia Nuyair y pusieron cerco a la ciudad fortificada. Existían 3 vías de acceso a la ciudadela. Los generales desplegaron sus tropas en estas 3 rutas, rodeando y aislando a la ciudad por completo. Los refuerzos y las provisiones remitidos a Asas eran todos capturados o ahuyentados. El asedio se prolongó algunos días. La guarnición asediada realizó varias salidas, pero todas ellas fueron rechazadas con pérdidas. No obstante, los Kinda se mantenían firmes en su determinación de seguir luchando. Hacia mediados de febrero del 633, principios de Dulhijja del 11º año de la Égira, Asas se dio cuenta de que su situación era desesperada. No tenía ninguna posibilidad de éxito. Era solo cuestión de tiempo que la fortaleza cayera en manos de los musulmanes, y entonces se produciría un baño de sangre. La siguiente decisión de Asas era característica de ese hombre. Decidió entregar a su tribu para salvarse él. Envió un mensaje a Ikrima proponiéndole negociaciones. Asas conocía bien a Ikrima, porque en los tiempos de la ignorancia habían sido buenos amigos. Así pues, se organizaron las negociaciones con Ikrima y Muhayir por un lado y Asas por el otro. Acompañado de un puñado de hombres, Asas salió en secreto de la ciudadela y acudió a la cita.
Abriré las puertas de la fortaleza si das salvoconducto a 10 hombres y sus familias, ofreció Asaz. Los musulmanes accedieron. Escribe los nombres de los 10 hombres, dijo Muhayir, y sellaremos el documento. Asaz se apartó con sus hombres y empezó a escribir los nombres. Su intención era escribir primero los nombres de los nuevos favorecidos y añadir luego el suyo como 10º, pero no se dio cuenta de que uno de sus hombres le observaba sobre el hombro y leía los nombres que escribía. Este hombre, llamado Yaddam, no era uno de los 9 elegidos. Cuando Asaz escribió el 9º nombre, Yaddam sacó su daga. «Escribe mi nombre». Le conminó: «O te mato». Confiado en poder salvarse más tarde con ayuda de su ingenio, Asaz incluyó a Yaddam en el puesto 10º. La lista estaba completa y Muhayir selló el documento. Asaz y sus hombres regresaron a la fortaleza. En el momento señalado, abrió las puertas y los musulmanes entraron en la ciudadela y cayeron sobre la guarnición desprevenida. Se produjo una terrible matanza, que continuó hasta que todos los guerreros enemigos habían dejado las armas. Asaz y el grupo de hombres y familias que se habían mantenido junto a él no sufrieron daño. La fortaleza de Nuair había caído. Cuando Muhayir comprobó la lista redactada por Asaz, se dio cuenta de que el nombre de Asaz no estaba en ella. Estaba exultante. «Ah, enemigo de Dios», le dijo, «ahora tendré la oportunidad de castigarte». Le hubiera gustado matar a Asaz, pero Ikrima intervino e insistió en que Asaz fuera enviado a Medina para que Abu Bakr decidiera su suerte. Asaz fue encadenado. Los musulmanes habían capturado en el fuerte a muchos prisioneros que serían enviados a Medina como esclavos, y entre estos había gran número de jóvenes atractivas. Los prisioneros fueron sacados de la fortaleza y pasaron al lado de Asaz, de cuya perfidia ya estaban informados. Mientras pasaban despacio junto a él, las cautivas le miraron con desprecio y gritaron: «¡Traidor! ¡Traidor!». Para agravar su humillación, Asaz fue enviado con este mismo grupo de cautivos a Medina. No debió ser un viaje muy agradable. Asaz no era un extraño en Medina. Había visitado el lugar en el año de las delegaciones, cuando los Kinda se sometieron al santo profeta, Dios le bendiga y guarde, y se hicieron musulmanes. Durante esa visita también se había casado con Farwa, la hermana de Abu Bakr, pero al abandonar Medina la dejó con Abu Bakr con la promesa de recogerla en su próxima visita. Esa visita tenía lugar ahora en circunstancias muy distintas y poco halagüeñas. El califa acusó a Asaz de todos sus crímenes contra el Islam y el Estado. Expresó su baja opinión de la manera en que Asaz había traicionado a su propia tribu. ¿Había acaso algún motivo para que el acusado no fuera decapitado inmediatamente? Ya hemos llamado la atención sobre la lengua de terciopelo de Asaz, y en esta ocasión se superó a sí mismo. No solo consiguió el perdón, sino que persuadió también a Abu Bakr de que le devolviese a su esposa. No obstante, se quedó a vivir en Medina, deseoso de mantenerse alejado de su tribu. En años posteriores, luchó con distinción en Siria, Irak y Persia, y en tiempos de Usmán fue nombrado gobernador de Azerbaiyán. Pero su condición traicionera nunca le abandonó. Muchos fueron los que desearon que no hubiese sido perdonado después de su apostasía, incluido Abu Bakr. De hecho, cuando éste se moría, hablábamos sus amigos de las cosas que no había hecho y hubiese querido hacer, y dijo: «Desearía haber hecho decapitar a Asaz». Los estudios de historia islámica recordarán que la esposa del imán Hassan, al que envenenó, nota: el Qadi Abu Bakr ibn al-Arabi dice en Al-Awasim min al-Qawasim al-Maktaba al-Ilmiyya, Beirut, páginas 213-14, se dice que Muawiyah intrigó contra al-Hassan para hacerlo envenenar. Respondimos que eso era imposible por 2 razones.
Una de ellas es que aquel no temía ya a la autoridad de Al-Hasan una vez que éste se rindió. La segunda es que este es un asunto que nadie conoce excepto Dios. ¿Cómo se puede afirmar tal cosa sin pruebas y acusar a una de sus criaturas fallecidas cuando carecemos de una transmisión firme al respecto? Además, esto ocurrió en un entorno de gentes divididas en sectas que estaban en estado de sedición y partidismo. Cada una de ellas atribuye a sus adversarios lo que no debía. Solo lo puro es aceptado en este asunto. Solo el hombre justo y decidido merece crédito con respecto a ello. Mu'ín al-Jatib comenta lo siguiente sobre lo dicho. En el Minhaj as-Sunnah 2.225, Ibn Taymiyya habla acerca de la acusación de los Shia de que Muawiyah envenenó a Al-Hasan. Esto no ha sido demostrado con ninguna clara evidencia en la Sharia, ni mediante ninguna declaración plausible ni ninguna transmisión clara. Esto forma parte de lo que no es posible conocer. Por consiguiente, se trata de una afirmación sin fundamento. En nuestro tiempo hemos visto a gente de los turcos y otros que dicen que fue envenenado y que eso le causó la muerte. La gente discrepa de eso y hasta del lugar en que murió y la fortaleza en que murió. Se puede ver que cada uno de ellos relata algo distinto de lo que relatan los otros. Ibn Taymiyya, después de mencionar que Al-Hasan murió en Medina, estando Muawiyah en Siria, menciona también las probabilidades del informe, asumiendo que fuese cierto. Una de ellas es que Al-Hasan estaba divorciado y no tenía esposa. Véase también Al-Muntaka, compendio de Minhaj, realizado por Al-Dahabi, página 266. Véase también Defense Against Disaster, Medina Press, 1416-1995, páginas 203-204. Un informe mencionado por As-Suyuti en Tarikh al-Khulafa dice que Yazid ibn Muawiyah sobornó a la esposa de Al-Hasan para que lo envenenase, prometiéndole casarse con ella si lo hacía. Esto ilustra el carácter conflictivo y contradictorio de estos informes, que son casi seguramente invenciones de los Shia. Ibn Hajj al-Asqalani dice simplemente en su biografía de Al-Hasan en Al-Isaba, se dice que murió envenenado. A instancias del califa Muawiyah y por otros cuyos servicios recibió 100.000 dirhams, era hija de Asas. Con la derrota de los Kinda en Nujair concluyó el último de los grandes movimientos de la apostasía. El Islam estaba seguro en Arabia. El fuego sacrílego, que se había propagado con furia por sus territorios, había sido extinguido. Arabia conocería la rebelión y la guerra civil muchas veces en su turbulenta historia, pero nunca más la apostasía. La campaña contra la apostasía se libró y concluyó en el 11º año de la Égira. En el año 12 de la Égira se inició el 18 de marzo del 633 con una Arabia unida bajo la autoridad central del califa de Medina. Esta campaña fue el mayor triunfo político y militar de Abu Bakr. Aunque el califa habría de organizar audaces empresas de conquista en Irak y Siria, fue su hábil y exitosa conducción de la campaña contra la apostasía la que supuso su mayor aportación al Islam. Y esto no hubiera sido posible sin la colaboración de la espada de Dios.